Bien, buenas tardes con todos los participantes. Le damos la bienvenida del Ministerio de Salud y la Dirección de InfoSalud. Bienvenidos a la telecapacitación del día de hoy, donde hablaremos sobre intervención de terapia ocupacional en pacientes con artritis reumatoide. Estamos a cargo del licenciado técnico ocupacional Araníbal Vélez del Instituto Nacional de Rehabilitación, doctora Adriana Rebasa Flores, Amistad, Perú-Japón. Del Ministerio de Salud, invitados de la Dirección de InfoSalud. Antes de iniciar, indicamos que estamos compartiendo en el chat el registro de asistencia y los invitamos también a enviar sus preguntas a través de la plataforma Zoom y el canal de YouTube Telesalud Minsa Telecapacitaciones para absolverlas al término de la ponencia. Buenos días, licenciado Araníbal, quedamos atentos a su exposición. Muy buenos días, es un gusto para mí estar hoy presente en esta teleconferencia. Muchas gracias al Instituto de Represión y al Ministerio de Salud y espero poder llegar a muchos profesionales y también pacientes en general a la comunidad. Bueno, vamos a hablar brevemente sobre la artritis reumatoide, ¿no? Y tenemos que decir que es una enfermedad autoinmune, ¿no? Lo cual significa que la enfermedad se ataca a sí misma, afectando principalmente las articulaciones. Es de carácter inflamatorio, ¿no? Las articulaciones suelen inflamarse y también el curso es crónico. ¿Qué significa esto? Que es una enfermedad muy larga, ¿no? Que una vez que es diagnosticada, es una enfermedad que lo llevamos a lo largo de nuestras vidas, por eso es de un curso muy, muy crónico. La causa, la etiología es desconocida, pero hay factores que pueden estar relacionados, como factores ambientales, el sexo, ¿no? Se dice que la artritis es más común en mujeres que en hombres, en una proporción de 3 por 1, ¿no? Por cada 3 mujeres con artritis, un hombre tiene también el mismo diagnóstico, y también hay una cierta predisposición genética. ¿Qué significa esto? De que se ha visto casos de pacientes que tienen diagnosticada de artritis y se ve en algunos pacientes antecedentes familiares con esta misma enfermedad. Y es una patología sistémica que no solamente afecta a las articulaciones, sino puede afectar también otros órganos del cuerpo, como los ojos, el corazón. Y también es progresiva, que conforme va pasando el tiempo, va afectando y dañando más nuestras estructuras. La artritis afecta la membrana sinovial, empieza de esa manera, causando una sinovitis, una pequeña inflamación, y posteriormente va avanzando todos los tejidos periarticulares, los que están alrededor de una articulación, ligamentos, tendones y también el hueso. Y esto con el tiempo puede causar una reducción de la movilidad, ¿no? Causando una mayor limitación del paciente. Los primeros síntomas es dolor, rigidez, ¿no? Donde principalmente el dolor puede ser después de una actividad o al reposo también, y la rigidez principalmente es matutina. En las mañanas, cuando el paciente se levanta, tiene alguna dificultad para mover la articulación. En este caso puede ser la muñeca o la rodilla, ¿no? Y crepitación es el sonido, el crujido que puede haber en la articulación afectada. Hay inflamación, con el tiempo hay un deterioro del movimiento y también hay una disminución de la fuerza muscular. Para toda intervención en terapia ocupacional, antes de trabajar o de intervenir al paciente, primero hacemos una valoración, una evaluación de terapia ocupacional. Tenemos que evaluar estas grandes áreas, la funcionalidad y la autonomía, la independencia del paciente en sus actividades de la vida diaria. Principalmente la funcionalidad, evaluamos lo que es la movilidad articular, el rango de movimiento que el paciente pueda realizar de acuerdo al segmento afectado. Puede ser miembro superior o miembro inferior. Evaluamos el grado del dolor, principalmente para el dolor utilizamos la escala análoga del dolor, donde al paciente se le consulta y el paciente nos dice subjetivamente el dolor que presenta, ¿no? Donde 0 es no hay dolor y 10 es el mayor dolor que el paciente pueda sentir. Evaluamos si hay algún inicio de deformidad en alguna articulación y cómo está el grado de fuerza muscular. Si el paciente puede vencer la resistencia o puede elevar su miembro superior contra la gravedad. Y también la autonomía. Para las actividades de la vida diaria utilizamos varias escalas. Una de las más conocidas es la escala de Bartel, principalmente, ¿no? Y la escala de Dash es otra escala que utilizamos mucho, pero evaluamos las actividades de la vida diaria en dos, las actividades básicas e instrumentales. Dentro de las básicas está el sueño, las actividades de vestido, higiene,
cuidado personal, alimentación, traslados y movilidad, ¿no? Estas actividades son indispensables en la vida diaria y las personas con artritis suelen verse afectadas. Muchas veces por el tema del dolor, tienen dificultades para conciliar el sueño. Es una actividad muy importante. Y dentro de las actividades instrumentales están las tareas del hogar. En general, hablamos las tareas de limpieza, de cocina, de preparación de alimentos, del cuidado de los hijos en casa y también el uso del transporte público. Y también evaluamos el entorno donde el paciente se desempeña, el entorno del trabajo y las actividades de ocio y tiempo libre, que también pueden verse afectadas por la artritis reumatoide. Una vez evaluado el paciente, tenemos que plantearnos unos objetivos generales y básicamente es mantener la funcionalidad y la independencia del paciente. Para esto tenemos que mantener o incrementar la movilidad articular, ¿no? El prevenir el avance y la progresión de las deformidades que suele causar la artritis, el mantener o incrementar la fuerza muscular y la educación al paciente en técnicas de protección articular, conservación de energía e higiene postural. Y además mantener o incrementar la independencia en las actividades de la vida diaria. La artritis tiene varias fases. Dentro de las primeras fases está la fase aguda, que es una fase en donde cual hay demasiado dolor. En algunos casos, una fase aguda se puede dar una artritis reumatoide juvenil, por ejemplo, donde la intervención de terapia ocupacional es el reposo articular, el tratar de minimizar el dolor, que es lo más importante, el tratar de mover en lo menos posible la articulación afectada y mover las articulaciones cercanas a la articulación afectada. Ejercicios o actividades activas, sin gravedad, sin resistencia, y mantener posturas adecuadas también, que no generen mayor dolor, y debemos intercalar periodos de descanso entre las diferentes actividades, ¿no? Para que el paciente no sobrecargue las articulaciones. Por ejemplo, aquí tenemos algunas actividades de movilidad articular a nivel de hombro, donde estamos trabajando, en este caso es una colega, movilidad de rango de movimiento de hombro en todos los planos, un plano anterior, un plano lateral, movimientos de abducción y aducción de hombro. Siempre tratamos de buscar el máximo rango de movimiento posible, pero respetando el dolor. Jamás que la actividad que realicemos no debe provocar dolor o mayor limitación. Además, en terapia ocupacional también trabajamos con cartillas, con programas de ejercicios para manos. Este es uno de ellos que tenemos, que ayuda a favorecer la movilidad y el funcionamiento, ¿no? En la primera imagen tenemos ejercicios para la movilidad de la muñeca. Este ayuda muchísimo el colocar las manos en esa posición, ¿no? Y hacer movimientos de flexo-extensión, igual también con la muñeca, sin resistencia, y luego se puede realizar desviaciones de la muñeca hacia el lado radial y hacia el lado cubital, principalmente hacia el lado radial. Y la otra es una actividad con una pelota antiestrés o una pelota muy suave, hacer puño de forma suavemente y abrir la mano. Esto favorece la movilidad de las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas. Es importante que estas actividades las podamos realizar de forma suave y sin dolor, siempre indicándole al paciente el número de repeticiones y las veces que la tiene que realizar en casa. Otra actividad muy importante, ejercicios de muñeca y mano, el abrir y el cerrar la mano, el favorecer la apertura de la mano, ¿no? Muchas veces la artritis suele afectar tanto la movilidad que el paciente pierde la capacidad de extensión de la mano, de apertura de la mano. Por eso es importante el trabajar estos movimientos. Y también movimientos de pinza y de oposición con los dedos, de agarre. Se le indica al paciente que puede realizar actividades de pinza, de agarre, y también con una pelota, movimientos hacia adelante y hacia atrás para favorecer la flexoextensión de la muñeca. Recordemos que estas actividades deben ser sin dolor. También trabajamos con ejercicios con masa terapéuticas o con plastilinas variadas, donde lo que buscamos es que el paciente trabaje la resistencia y ciertos músculos importantes que debemos preservar en la mano con artritis, principalmente los músculos interóseos, que son músculos muy pequeños que juntan los dedos, que favorecen la pinza y el agarre. Entonces, le mostramos al paciente cartillas
donde tienen que trabajar estos ejercicios específicos. Y el paciente estos ejercicios lo debe realizar luego en casa. Puede ser con masas terapéuticas, con otras masas que el paciente pueda crear también. A veces utilizamos masas elásticas, que son importantes, que ayudan a mejorar el movimiento y la fuerza, la capacidad de agarre que el paciente tiene que tener con la mano. Aquí, por ejemplo, y esto ya es en la sala de terapia, ¿no? Una actividad que hemos programado es favorecer la movilidad y el fortalecimiento de los músculos de la mano y los dedos. Entonces, aquí el paciente está trabajando con la masa terapéutica, un paciente con artritis, y favoreciendo la extensión de los dedos y tiene que ir rodando la masa. En la otra imagen, tiene que trabajar la fuerza de agarre y de flexión de los dedos, jalando la masa con los dedos que le ofrece resistencia. En la siguiente actividad es favorecer el agarre y la fuerza de las manos y los dedos realizando puño y luego extensión, dejando la masa. En este caso, el material que utilizamos fue granos de maíz o pueden ser granos de lenteja, donde el paciente tiene que sostener, coger los granos con toda la mano haciendo un puño suave y luego volverlos a vaciar en el recipiente, favoreciendo la apertura de la mano. Algo importante, que toda actividad que realicemos con el paciente es una actividad con propósito, que tiene un fin, un objetivo. Si nosotros solamente le damos al paciente el material y no le explicamos en qué lo beneficia, en cómo lo puede ayudar, esto puede causar en el paciente una poca percepción de la actividad que está realizando, el paciente no comprende por qué hace esta actividad, pero si nosotros le explicamos previamente la actividad, en qué va a beneficiar, en qué lo va a ayudar, el paciente lo realiza con mayor motivación, tomando mayor conciencia de lo que está realizando. La siguiente actividad es trabajar con palos delgados, pueden ser tubos o palitos muy delgados, esos son palitos de escoba recortados y pintados, donde tiene que trabajar el agarre y la extensión de los dedos. En este caso, el paciente hace rodar el palito de adelante hacia atrás y luego lo sostiene y lo cierra con toda la mano, para luego guardarlo en un recipiente. Aquí favorecemos la extensión y tomamos en cuenta la alineación que debe tener la muñeca, tratando de evitar en lo posible la desviación cubital de la mano. En esta actividad número 4, el objetivo es mejorar también la prensión y hacemos que el paciente pueda llevar los dedos de la mano hacia el lado radial, hacia el lado del dedo pulgar, ya que la artritis tiende a deformar hacia el lado cubital. Entonces, le damos el movimiento contrario para que el paciente pueda realizar esta actividad. La siguiente actividad que proponemos para un paciente con artritis en manos es mejorar el movimiento. En este caso utilizamos un mantel o una tela. Puede ser que el paciente pueda deslizar, ¿no? Y el paciente tiene que arrugar la tela, jalarla hacia él y luego extenderla, regresarla, favoreciendo los movimientos de flexo-extensión de los interfalángicas de los dedos, ¿no? Movimiento de flexo-extensión. En este caso, con este material. Esta actividad ya implica menor resistencia. Luego, una actividad de pinza fina, de agarre con los dedos, de oposición con el pulgar, puede ser el colocar pequeños botones, pueden ser monedas también, sobre un recipiente con agujero, puede ser también una pequeña alcancía, donde debemos colocar objetos muy pequeños, muy finos, donde el paciente trabaja la pinza fina, que es importante mantenerla dentro de las actividades de la vida diaria, como por ejemplo cuando tengo que sostener una moneda, o tengo que sostener una llave, o tengo que sostener algo muy pequeño como un papel, necesito mantener esa pinza fina trabajando. Además, en terapia ocupacional utilizamos férulas. Las férulas son aditamentos cuyo objetivo es evitar la deformidad, el colocar el segmento en una posición adecuada, en una posición donde no favorezca el avance y la deformidad. En muchos casos, en los pacientes con artritis, la desviación suele ser muy progresiva y muy avanzada. Aquí en el instituto llegan pacientes en todos los estadios, unas artritis ya avanzadas, ya con deformidad instaladas y también en inicios de la enfermedad. En ambos casos se tiene que educar al paciente y prevenir, ¿no? Y el uso de las férulas busca corregir y busca también evitar el avance de las
deformidades en estos casos. Aquí el paciente está usando unas férulas de reposo, unas manoplas de reposo, en una etapa para que evite mayor progresión de las deformidades, donde tomamos en cuenta aspectos de una posición adecuada en la muñeca y una posición adecuada también de los dedos, y con el pulgar en oposición. Además, en la artritis, una de las deformidades más frecuentes son las deformidades en dedos en cuello de cisne, que son las que tenemos aquí, ¿no? Pueden afectar un solo dedo o todos los dedos de la mano, o puede afectar principalmente de forma bilateral, que significa que afectan a ambos lados de las manos. Aquí hemos confeccionado en un paciente unos dedales, dedales en 8, ¿no? Que justamente lo que evita es que el dedo en cuello de cisne suele ir avanzando. En muchos casos, esta deformidad, en este caso, es reductible. Las férulas logran mejorar la posición de la mano y favorece el agarre, la prensión. Estos son unos dediques. Además, en terapia ocupacional, dentro del programa, también educamos al paciente en técnicas de protección articular y conservación de energía, ¿no? La protección articular es la aplicación de diferentes principios ergonómicos, ¿no? Que adaptan el trabajo a las capacidades del paciente en su realización de actividades de vida diaria, ¿no? Que el paciente realice sus actividades con el menor esfuerzo posible, con el menor gasto energético y también con el menor daño articular posible. Y la conservación de energía o ahorro energético son estrategias específicas, ¿no? Para controlar la fatiga y planificar las actividades de una mejor manera, simplificar las actividades para que el paciente pueda realizarlas de una manera mucho más fácil, ¿no? Por ejemplo, en terapia, cuando el paciente llega, el paciente nos puede decir que durante el día, por ejemplo, limpia, luego sale a sacar la basura, luego limpia el baño, luego trapea. Entonces las actividades son demasiadas enérgicas, demasiadas pesadas, demasiadas forzadas para el paciente. Si hablamos de conservación de energía, con el paciente trabajamos en un horario, armamos un horario en donde tiene que realizar una actividad ligera con una actividad pesada, ¿no? Donde involucre menos esfuerzo, menos cansancio, ya que el paciente con artritis suele fatigarse muy fácilmente. Y de esa forma está guardando energía y ahorrando mayor actividad para el resto del día. Dentro de las pautas de protección articular, tenemos que evitar posturas que favorezcan la deformidad. En este caso, esta es una postura incorrecta, ¿no? Donde se apoya sobre los nudillos de los dedos, ¿no? A la hora de levantarse. Esto favorece mayor deformidad en las articulaciones metacarpofalángicas y es más fácil que genere una deformidad. Aquí, por ejemplo, está cortando un alimento, pero el típico cuchillo que todos usamos, los pacientes con artritis deberían ser modificados o engrosados, ya que esta forma de coger el cuchillo favorece mayor deformidad, mayor desviación cubital de la muñeca y de las metacarpofalángicas. Este cuchillo adaptado en forma de L brinda una mayor posición, los dedos están mucho más alineados y la fuerza se distribuye bastante mejor en todo el miembro superior. Esta es una paciente con entrenamiento en vida diaria. Por ejemplo, aquí, al abrir envases, si realizamos solamente la fuerza con los dedos, es una forma incorrecta, ya que es demasiada fuerza en estas articulaciones pequeñas de las manos. Para abrir o cerrar envases, tratamos de usar la mayor articulación posible, en este caso, la palma de las manos, que ayuden a que las fuerzas se distribuyan y el esfuerzo es bastante menor a la hora de abrir y cerrar envases, que es una de las dificultades más frecuentes en los pacientes. También aquí, cuando tenemos que llevar alguna bandeja, un tazón o no, un material de cocina, se recomienda no llevar solamente con una mano o con el borde del dedo pulgar y los dedos. Se suele utilizar ambas manos, donde el apoyo sea sobre los dedos y la palma de las manos. Aquí las fuerzas se distribuyen y hay una menor desviación. El trabajo aquí se distribuye en ambas manos y no solo el trabajo se realiza sobre los dedos. También en terapia ocupacional utilizamos adaptaciones. Se confeccionan en terapia, ¿no?
adaptaciones que van a facilitar la realización de las actividades de la vida diaria. Principalmente en los pacientes con artritis, utilizamos mangos largos, algunos tienen limitación a nivel de hombro, a nivel de codo, entonces mangos largos para favorecer la higiene o el baño, ¿no? En la otra imagen engrosamos cubiertos, ¿no? Pero no solo cubiertos, sino también engrosamos lo que son cepillo de dientes, engrosamos cepillos para peinarse, donde los cubiertos engrosados favorecen el agarre, que el paciente tenga un mejor agarre, una mejor prensión para evitar menor deformidad y menor fuerza de agarre que hace con los cubiertos. Cubiertos engrosados y también en pacientes con movilidad reducida que pueden estar afectados de la cadera o de la rodilla, utilizamos calzadores de media que facilitan la actividad de vestido. Bien, eso sería todo por la presentación de hoy y estoy atento a sus preguntas. Bien, muchas gracias, licenciado Araníbal, por su excelente exposición. Agradecemos también a todos los participantes. Los invitamos a que puedan ir realizando sus preguntas a través del chat. Bien, licenciado, nos consultan. Quería saber qué tan eficaz son los guantes para la artritis. Los guantes para la artritis, sí, suelen ser muy eficaces, o sea, no solamente lo que es eficaz para una persona son eficaz para todos, ¿no? Depende de cada persona cómo se suele adaptar. En realidad las personas con artritis pues son muy sensibles a los cambios de temperatura, a los cambios de clima, entonces todo guante que te dé alguna cierta protección, eh, te proteja las manos del frío o de los cambios de temperatura, van a brindarte mejor ayuda, ¿no? Nosotros en terapia, no lo mostré aquí en imagen, pero en terapia también realizamos con el paciente lavado de utensilios, de servicios de cocina, y a los pacientes le indicamos que ahora en adelante, cada vez que tengan que coger agua fría o lavar los utensilios, deben usar guantes para proteger sus manos, ¿no? Los pacientes con artritis deben tener mucho cuidado de utilizar detergentes, de utilizar lavavajillas de forma directa en sus manos y también del agua fría, ¿no? Es muy preferible mejor usar guantes o si tienen que tomar baños, baños de ducha, es mejor hacerlos con agua tibia dependiendo del dolor que puedan presentar. Bien, gracias, licenciado. Nos consultan también. ¿El uso de férulas en las manos y dedos se usan por horas o cuántas horas al día mínimo? En realidad, el uso de las férulas sí, es por horas. Jamás se usa una férula o un ortético durante todo el día, ¿no? Ya que eso puede generar rigidez en las articulaciones. Las férulas suelen ser de uso diurno y también algunas de uso nocturno, ¿no? En una primera etapa de la artritis, en una etapa aguda, puede utilizarse de forma nocturna las manoplas de reposo, las que presenté, en una etapa inflamatoria, porque tenemos que darle protección a la articulación, pero ya en una etapa intermedia o en una etapa ya de deformidad, las férulas se usan por horas, ¿no? Pueden usarse un promedio de 2 horas una férula continuamente, luego se descansa, luego volver a usarse por 2 horas más. Lo que la férula busca es proteger las articulaciones, evitar mayor deformidad y también, hasta cierto punto, las férulas también facilitan la actividad, ¿no? Ya que colocan los dedos de las manos en una posición mucho más funcional. Gracias, licenciado. Nos consultan también en una artritis avanzada que ya tiene pus, ¿cómo se debería tratar? Bueno, en realidad, en ese caso donde ya hay un daño a nivel de la piel, a nivel de tejido, ¿no? Si observamos un paciente con una herida abierta, ¿no? Que está supurando, tratamos de no intervenir, ¿no? Todo el equipo, si vemos esas situaciones, lo tenemos que llevar a su médico rehabilitador o a su médico reumatólogo, donde la herida tiene que cerrar, ¿no? Donde no tiene que haber daño en el tejido, ¿no? En este caso de piel, para que el paciente pueda retomar a terapias. O sea, jamás tratamos de trabajar con un paciente con este tipo de lesión. Tiene que ir al servicio de reumatología, o al cuidado de enfermería, al tópico del hospital donde el paciente se trata, pero lesiones abiertas o pacientes con afecciones en la piel, ¿no? Hay pacientes con
con afecciones micóticas, por ejemplo, también, ¿no? Se trabaja con mucho cuidado en estos pacientes, ya que material que el paciente pueda tocar o utilizar también puede contaminar y perjudicar a otros pacientes. Igual en otros servicios, ¿no? Si el paciente está, por ejemplo, en hidroterapia, en el servicio de terapia física, también, ¿no? Se cuida mucho el estado del paciente y el prevenir que no se contagie a otros pacientes por daños en la piel. Bien, muchas gracias, licenciado. Vamos a terminar con esa preguntita que nos indica, cuando tenemos dolor y nuestro dedo se está quedando rígido, ¿las infiltraciones son recomendables o qué terapia o tratamiento recomienda? Claro. Primero hay que tomar en cuenta, ¿no? Que todo dolor que podamos presentar es estar atentos al dolor, ¿no? Dentro de los principios de conservación y de protección articular es respetar el dolor, ¿no? Si alguna actividad que yo pueda realizar o si me levanto por las mañanas y presento dolor en las articulaciones o rigidez articular que me impide hacer el movimiento a primeras horas de la mañana, ese es un signo de alarma de que puedo presentar alguna enfermedad articular, que en este caso puede ser artritis o puede ser artrosis también, ¿no? Entonces es importante estar alertas, informarnos y lo que no debo hacer es automedicarme de ninguna manera, ni infiltrarme, ni en un primer momento tomar medicamentos porque algo me duele. Siempre es bueno acudir al médico, puedo ir a un médico general, luego ese médico general me deriva a un reumatólogo, pero hacer el descarte de que pueda tener alguna enfermedad articular, ¿no? Entonces los médicos te hacen exámenes, estudios de sangre, puede haber un factor reumatoideo activo o no puede haber, pero ellos son los especialistas de diagnosticar el dolor, por qué motivo se presentó, ¿no? Recordar que la artritis puede presentarse en las personas adultas, adultas mayores y también en jóvenes. Entonces, realmente la artritis puede presentarse en cualquier etapa de nuestra vida, pero siempre es importante estar alerta, no a la automedicación, y sí al presentar algún grado de dolor en alguna articulación, estar muy atentos. Bien, agradecemos a todos los participantes por las preguntas realizadas. Muchas gracias, licenciado Araníbal. ¿Podría brindarnos alguna recomendación final para nuestros participantes? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, lo que quiero recomendarles es que tomen muy en cuenta la intervención de la terapia ocupacional en pacientes con enfermedades articulares en general, ¿no? Priorizar muchísimo, en este caso, el trabajo del terapeuta ocupacional, ya que en algunos casos solamente nos centramos, bueno, que es importante, el ejercicio también, la intervención de terapia física para aliviar el dolor, pero muchas veces sucede de que el paciente viene con algún dolor, por ejemplo, de hombro o de muñeca. Terapia física te calma el dolor, pero luego vuelves a tus actividades diarias de trabajo o actividades de la vida diaria que realizas cotidianamente y nuevamente el dolor puede aparecer. Y muchos de ellos pueden ser por los movimientos que realizaste, por la actividad que realizaste. No tomaste en cuenta al levantar un objeto o cómo, la postura, cómo dormiste, cómo te sentaste. Entonces, es importante que valoremos mucho más la intervención y que las actividades que realizamos en el día a día pueden estar influyendo en el dolor, en el aumento del dolor y en el mayor deterioro de nuestra función. Bien, muchas gracias, licenciado técnico ocupacional que nos ha acompañado el día de hoy, el licenciado Araníbal del Instituto Nacional de Rehabilitación, doctora Adriana Rebasa Flores, Amistad Perú Japón. Ha sido un gusto tenerlo con nosotros y esperamos que nos pueda volver a acompañar en una siguiente oportunidad. Muchas gracias.